Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a esta Santa Eucaristía en este tercer jueves del tiempo ordinario. Estamos hoy celebrando la memoria de Santo Tomás de Aquino, el de la Suma Teológica, doctor de la Iglesia también. La lectura de hoy del Evangelio de San Marcos es continuación, obviamente, de ayer. Y si leemos este trozo únicamente, pues es como de loco, ¿verdad? Es de loco. Si usted se queda leyendo este trozo nada más, sin haber leído entonces o haber recordado las parábolas de ayer del sembrador, pues entonces esto es de loco. O sea, esto no hay quien lo entienda y esto es como que es un trabalengua de Jesús. Y que lo que quiere es coger a todo el mundo de tonto. No, es una continuación del Evangelio de ayer, en donde se presenta, Marcos presenta a Jesús cómo es que Él se expresa ante las personas, ante la gente. Se expresa utilizando un género de su época, que eran las parábolas. Y las utilizaba como manera de tratar de explicar el contenido del Evangelio. Y ayer una de las parábolas, la parábola que él estaba utilizando era la del sembrador que había salido. Y entonces a sembrar, y que de esa siembra había caído un poco en tierra, en terreno pedregoso, otros en terreno bueno, etcétera, etcétera. Y entonces los discípulos no habían entendido la parábola y Jesús les explica la parábola. Y entonces estábamos también en conjunción ayer con la lectura de la carta a los Hebreos, donde San Pablo estaba hablando sobre el sacerdocio de Jesús, distinto al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque era según el rito de Melquisedec, y eso lo hablamos ayer. La diferencia entonces del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el nuevo sacerdocio. Este nuevo sacerdocio que es nuevo y que hoy mismo también Pablo pues habla sobre esa novedad. Dice que se sigue un camino. De hecho, a los primeros cristianos no se les llamaban cristianos, se le llamaban los que estaban en el camino. Y por eso es que Pablo dice aquí en esta lectura, dice, hermanos, teniendo entrada libre al santuario, es decir, en virtud de la sangre de Jesús. ¿Cuál es el santuario? Tenemos entrada al santuario, la presencia de Dios, ese es el santuario. Y en virtud de que, ¿cómo que? ¿Con qué dignidad? ¿Con qué permiso tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios? En virtud de la sangre del Cordero, que por eso estábamos hablando ayer, que Jesús es el sacerdote que se hace, según el rito de Melquisedec, escogido por el Padre, no de ninguna raza humana de tribu, como los levitas del Antiguo Testamento, sino de una nueva alianza, y que él mismo se convirtió en sacerdote, en víctima y en altar, porque entonces la acción, el sacrificio que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento no perdonaban pecado, pero el sacrificio que Jesús hizo es perenne, para siempre perdona pecado. Y entonces hoy nosotros lo disfrutamos, lo vivimos, porque nosotros, el sacerdocio que yo practico y que tengo mi ministerio, es el sacerdocio de la nueva alianza, en que uno es ministro del Señor para hacer un sacrificio incruento, es decir, donde no se derrama sangre en este sacrificio, y se actualiza entonces la acción de Dios, la acción de Jesús, que fue su entrega. Por eso aquí dice San Pablo, en virtud de la sangre de Jesús, el sufrimiento de Jesús, su entrega, él como víctima, ¿se acuerdan? En la cruz. Entonces dice, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí?
hermanos, teniendo entrada libre al santuario, a la presencia de Dios, en virtud de la sangre de Jesús, es decir, en virtud del sacrificio que Jesús hizo, como sacerdote que se inmoló a sí mismo, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina de su carne. Entonces, a través de su carne, a través de su encarnación, a través de su humanidad, Él creó un camino nuevo. Eso es el camino. Por eso antes no se le llamaba, fue en Corintios que se le llamó por primera vez a los que seguían a Jesús cristianos. Y cayeron en la cuenta, ¿verdad? Porque Cristo, Christos, una palabra en griego que en latín es el Cristo, significa el ungido, el que ha sido ungido, el escogido por el Padre. Pues entonces, si nosotros seguimos en el camino a Cristo, pues la consecuencia de seguir a Cristo en el camino, en ese caminar, es que nosotros nos convertimos en ¿qué? En cristianos, los ungidos del ungido. ¿Entienden por qué? Pero Pablo entonces dice que entonces Jesús vino a traer este nuevo camino. Hay una alternativa en la vida. Hay algo nuevo que no existía antes sobre la faz de la tierra, que ahora hay una alternativa como opción en la vida, para escoger en la vida, que antes no había capacidad de escoger. Ahora hay capacidad de escoger. Ahora hay capacidad de escoger a seguir el camino que traza Jesús, porque Él es el camino. Por eso Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues es ese camino que Él ha traído a través de su propia humanidad. Jesús, en su humanidad, en su persona, histórico, por eso estuvo en Galilea, lo podemos ver, podemos constatar su caminar sobre la faz de la tierra. Hace un camino que entonces es un camino que comienza para nosotros, comienza en la tierra para terminar en la trascendencia. Ese camino que es nuevo y es vivo. Entonces, Pablo hoy nos invita a que nos acerquemos entonces a ese santuario que es Jesús y nos acerquemos con un corazón purificado. ¿Y cómo es un corazón purificado? Bueno, significa con la firme resolución mental, racional, nuestra, tuya y mía, de querer acoger en espíritu y en verdad el camino de Jesús. Es decir, yo quiero seguir el camino de Jesús porque lo que Él me está ofreciendo, lo que Él me está presentando, su propuesta, al analizarla, al acogerla, al entenderla, al escucharla, al estar en relación con Él, tiene una consecuencia en mi vida, aquí y ahora, y es la paz. La consecuencia en mi vida es la alegría. La consecuencia en mi vida es, como dice San Ignacio de Loyola, la consolación, vivir consolado espiritualmente hablando. Cuando uno vive consolado espiritualmente hablando, entonces tiene también entonces una consecuencia a nivel humano. Es que uno siente sosiego, es que uno siente calma, paz, tranquilidad, siente saciedad. Entonces, ese es el resultado de escuchar, de acoger, de entender razonablemente, utilizando nuestra mente, nuestro entendimiento, porque es razonable la propuesta de Jesús, porque nos está presentando el proyecto de salvación del Padre para con nosotros, que nos quiere amar, nos quiere perdonar. Y entonces, cuando termine ese proceso de análisis en tu vida y en mi vida,
que no es un proceso únicamente mental, sino que también es tiene una consecuencia en nuestro haber, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Pues la consecuencia de eso es racionalmente seguirle. Decir, te sigo, te voy a seguir. No tengo otra alternativa que seguirte. Es imposible conocerte y no seguirte. Es imposible. Entonces San Pablo dice, seguirle llenos de sincero corazón, de fe y con un corazón purificado, seguir a Jesús. Entonces, ese corazón purificado es libre de mala conciencia, como dice él, es sacando toda duda de nuestra mente. Sacando toda duda de nuestra mente, duda que siembra Satanás, duda que siembra el espíritu del mal en tu mente y en mi mente con respecto a la persona de Jesús, el sacerdote, según el rito de Melquisedec, que está hablando Pablo en la lectura de ayer, y que hoy Pablo dice que Él es el que ha creado un nuevo camino. Pues libre entonces, purificados de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. No podemos nosotros hacer una reducción a este lenguaje de Pablo a como lo entendían los fariseos judíos. Pues en cuerpo lavado en agua pura, pues entonces tendremos que buscar agua mineral, de esas que venden en Francia, ¿verdad? Pura, entonces bañarnos con esa, porque es, ¿verdad? Porque dice ahí, con el cuerpo lavado en agua pura, porque el agua de Carraízo pasada por Sergio Cueva no es pura. Eso tiene más contaminación ¿ves? No se está refiriendo a la cosa literal, se está refiriendo entonces a este proceso personal, íntegro, interno, profundo de tu vida y de mi vida, en el cual frente a esta realidad de un Dios que se hace carne, de un Dios que se hace presente en tu vida, un Dios que se te manifiesta y te presenta un proyecto de salvación, tú realmente le quieras seguir en conciencia, no siguiéndole por querer salvar nuestra alma, no. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, el evangelio la salvará, dice el Señor. Ese no es el criterio de seguir a Jesús. El criterio de Jesús no es seguirle por temor a perder mi alma. No. El criterio de seguir a Jesús, esta conciencia renovada, este corazón purificado, esta conciencia libre de maledicencia, está refiriendo de toda duda que puede haber en tu corazón y en mi corazón del amor que Dios te tiene a ti y me tiene a mí. Cuando tú sacas esa duda del amor que Dios te tiene a ti y me tiene a mí en la persona de Cristo, que Jesús te amó tanto hasta el extremo que entregó su vida por ti, por eso es que es el sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, y que su sacrificio tiene un resultado de perdonar nuestros pecados. Ahí es donde tú entonces haces clic con el amado del Padre, porque te dejas amar, y al dejarte amar entonces te salvas. Es distinto. No buscamos entonces nuestra relación con Jesús, el Hijo del Padre, buscando nuestra salvación. No. Buscamos tener esta relación con el sumo y eterno sacerdote, porque Él es el que al fin y al cabo me sacia, me completa y me provee un proyecto que yo no tengo la capacidad de alcanzar en mi vida. Yo no tengo la capacidad de realizarme ese proyecto yo en mi vida. Él es el quien me lo ofrece. Él es quien te lo ofrece a ti. Entonces, cuando te lo ofrece, tú escuchas el ofrecimiento, tú analizas la oferta y tomas una decisión de seguirle. Y cuando tú estás analizando la oferta, eso cuando usted va como si usted fuera a comprar algo, una casa, un carro, y usted analiza las ofertas. Y mientras usted está haciendo ese análisis, están ocurriendo entonces un montón de procesos mentales en su mente
que están haciendo que usted se aproxime cada vez más a la toma de acción, a la conclusión de lo que vas a hacer. Y en este caso sería, pues en la medida en que yo voy viendo, voy experimentando, estoy analizando quién es Jesús en mi vida, entonces siento todas estas otras cosas que yo les dije que uno empieza a sentir: la gracia de Dios, su Espíritu Santo en nosotros, su misericordia en nuestra vida, su perdón. Cuando le escuchamos, todo eso nos van dando unos indicios que nosotros experimentamos, que son indicios sólidos, son indicios concretos de bien en tu vida y en mi vida, que nos llevan cada vez más a ir sumando elementos para tomar la decisión purificada de mala conciencia, purificada de mala conciencia, es decir, sin ninguna duda de que Jesús me ama, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús es mi Salvador, porque lo estoy experimentando. Esto es totalmente distinto. Él es el sumo y eterno sacerdote. Él es el ungido del Padre. Él es el ungido, el Cristo. Entonces, ese camino nuevo, estoy en su camino, entonces ahora yo me puedo llamar cristiano. Ahora yo me puedo llamar caminante con Él. Caminante con Él. Me puedo llamar cristiano porque le he experimentado y ahora le sigo en su caminar. Él es el camino, la verdad y la vida. Pues yo le sigo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y es un camino nuevo, dice San Pablo, y es un camino vivo, dice San Pablo. Por lo tanto, esa promesa del Padre a Abraham, esa promesa del Padre a Moisés, de esa tierra prometida, no era literalmente la tierra en Jerusalén. No, es este nuevo camino que el Hijo va creando, que comienza en la tierra para nosotros y termina en la presencia del Padre. Cielos nuevos, tierras nuevas, la eternidad. ¿De esto qué se trata? Esto es lo que dice estos evangelios. De esto es. Y entonces Jesús en las parábolas hoy dice, pues tengan oído, el que tenga oído para oír, que oiga. En la parábola Él les está diciendo: yo soy ese camino. Yo soy la palabra que se siembra. Acéptenme, acójanme. Soy yo. Ábranse, escúchenme y permitan que yo anide en sus corazones, en mi corazón, en el corazón del hermano. Yo les iluminaré el camino, yo les iluminaré el alma, yo les iluminaré las tinieblas de cada uno de ustedes. Iluminará mis tinieblas, y mira que tengo un montón de tinieblas, Padre Marco tiene un montón de tinieblas, y quien le ilumina, y quien me ilumina a mí mis tinieblas, es Jesús. Por eso Él dice, se trae el candil para meterlo debajo del celemín, o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero. Pues claro, para ponerlo en el candelero, arriba, para que alumbre, arriba, para que alumbre. ¿Cómo lo vamos a poner abajo? Mientras más abajo esté, menos alumbra. Pero si tú coges una vela y la pones más arriba, mientras más arriba la pones, más alumbra. Pues claro, pues le dice, pues eso mismo, eso soy yo, esa soy la luz que estaba oculta. No, lo que estaba oculto no se ocultó para quedarse oculto, se ocultó para que en algún día fuera descubierto. Este es el momento en que se está descubriendo. Por eso dice, si se esconde algo, es para descubrir, para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. Pues claro, el proyecto de la salvación de Dios la hizo ocultas nuestro porque nosotros no teníamos la capacidad de poderlo entender. Ahora con Jesús, que Él es la luz, se pone arriba para iluminar nuestras conciencias y podamos entonces entender el proyecto de salvación que tiene Yahvé, Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Padre de Jesús, para con toda la humanidad. Y entonces eso se pone para que alumbra a todo el mundo. Y vuelvo y repito, eres la luz,
Él es el sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec. Así que los que tengan oído, que escuchen, que oigan. Los que entiendan, entiendan. Y nos lo está diciendo en este tiempo a todos y cada uno de nosotros. Este es el momento de la salvación. Este es el momento de la redención. Seamos listos y aguzados para escuchar la palabra del Señor, acoger su amor. Y dice, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. ¿Escucharon eso? Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. ¿Qué se estaba refiriendo Jesús? La medida que uséis, es decir, con la apertura, con la determinación, con la decisión que tú tomes, le tomes a Él. Le tomes a Él en serio en tu vida, como el sumo y eterno sacerdote, como el salvador del mundo, como el redentor de nuestras vidas, como el único que puede completarnos a todos y cada uno de nosotros, con esa determinación que tú y yo tomemos y le busquemos, esa será la misma medida que usarán con nosotros en el último día, en el día del juicio. Con el mismo ahínco que tú le busques, le aceptes, con el mismo ahínco, con el mismo entusiasmo, con que tú te desbordes para entrar en encuentro y en presencia con Jesús en tu vida todos los días. Con ese mismo ahínco, con esa misma fuerza, el día de tu muerte, en tu juicio, tendrás a Jesús de abogado tuyo frente al Padre, intercediendo por ti. A ver si entienden esto. Esto está fuera de liga. Porque Él es el sumo y eterno sacerdote. Porque el sacrificio que Él hizo vale frente al Padre. Y frente al Padre Él se va a presentar con el mismo ahínco que tú le has buscado. Con ese mismo ahínco Él estará al frente al Padre defendiéndote. Dice, no le tengas en cuenta los pecados a Richard. No se los tengas, Padre, porque me sirvió prendiendo el internet, en la internet por sus hermanos por yo no sé cuánto tiempo, y lo hizo en amor, en misericordia, para el bien de los corazones de sus hermanos. Olvídate de que fue una empanadilla vacía. No te preocupes, papá, que ya eso yo lo resolví. ¿Me siguen? Eso, de esto es que se trata. Maravilloso. Este es nuestro abogado frente al Padre. Así que, hermano, qué bueno, porque estas lecturas son extraordinarias y fíjense que están colocadas en el tiempo ordinario de la iglesia. No están en los tiempos fuertes de celebración del ciclo litúrgico donde nosotros celebramos pues el nacimiento del Señor, la Pascua de Jesús, su resurrección, etc. No, son lecturas extraordinarias en el tiempo ordinario. Recuerdan que cuando comenzamos el tiempo ordinario de nuevo, al comenzar el año, yo les decía, veremos a Jesús actuando. Y porque es un tiempo ordinario, se le llame ordinario, no significa que es menos que los demás. No, es la acción de Dios, siempre es extraordinario. Y ahí tenemos el ejemplo en estas lecturas. Ordinario, no, extraordinario, maravilloso. Estas lecturas, al que le está escuchando, al que le está poniendo el oído, porque no es lo mismo oírlas que escucharlas. No, al que le está escuchando y el que le está metiendo oído y le está metiendo casco y las está asimilando, le está aumentando la fe. Nos está aumentando la fe. Nos está fortaleciendo, nos está encarrilando, nos está llevando a la conversión, nos está llevando a dejar el mundo para cogerle a Él, nos está llevando a arrepentirnos de errores, nos está llevando a arrepentirnos de opciones equivocadas. Cuando tomamos conciencia que nos fuimos por la window, nos da estas palabras, esta lectura, nos aumenta nuestro proceso de conversión.
nos siembra más deseo de Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, de buscarle más, para más amarle, con más fuerza, para que entonces con esa misma medida en que le buscamos, con esa misma medida entonces nos van a tratar a nosotros en el juicio, Él como nuestro abogado. Magnífico, extraordinario, chulo esto, enamorado uno de Dios, de la iglesia, esto está fuera de liga, increíble, precioso, en el tiempo ordinario, en un jueves ordinario, normal, normalito. Qué profundidad, que tú lo que haces es que cavas, es decir, haces un hueco y encuentras tesoros. Y cada vez que cavas un poquito más, hay más tesoros. Y así es esto. Y tú te vuelves loco, pues déjame, y vaina, para el carajo, y así es esto. Pues le damos gracias al Señor por este don inmerecido de la fe que podemos celebrar y que estamos celebrando en este momento. Le damos gracias al Señor por el don inmerecido de su gracia que estamos recibiendo en este momento. Le damos gracias al Señor por el don inmerecido de su misericordia que estamos recibiendo en este momento. El Señor nos está perdonando en este momento. El Señor está enderezando lo que estaba doblado. El Señor está levantando lo que estaba caído. El Señor está encauzando lo que estaba fuera de su cauce. Está encarrilando lo que estaba descarrilado a través de estas palabras. Y lo está haciendo hoy, ahora, en tu vida y en mi vida, continuamente lo está haciendo. Él no lo deja de hacer. Así que entonces, con nuestra conciencia libre, como dice, con nuestra conciencia, con el corazón purificado de mala conciencia, es decir, sin tener ningún temor y ninguna duda a Dios ni de Dios, tiramos para adelante, nos encontramos con Él. Pues que el Señor nos siga bendiciendo en nuestra vida ordinaria, cotidiana, en nuestro día normal, que el Señor nos siga regalando dones de conversión, de restauración y de renovación. Que así sea.